Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Alexis Varela y en este caso les vengo a hablar sobre la arquitectura cliente-servidor, en el cual les voy a explicar sus divisiones, ya que pues se dividen en tres partes, en las cuales voy a estar ejemplificando, dando las características, ventajas y sus respectivas desventajas. Pero primero, antes de estas divisiones, vamos a saber o vamos a definir qué es la arquitectura cliente-servidor o a qué es lo que se trata. Vamos a definir que estos son los orígenes del modelo cliente-servidor, en los cuales se basan en los sistemas de paso de mensajes. Los datos representados en forma de mensajes se intercambian entre dos procesos, un emisor y un receptor. Un proceso envía un mensaje que representa una petición. El mensaje se entrega a un receptor, que procesa la petición y envía el mensaje como respuesta. En secuencia, la réplica puede dispersar posteriores o disparar posteriores peticiones, que estas llevan a nuevas respuestas, y así sucesivamente. En un sistema distribuido, cada máquina puede cumplir el rol de servidor para algunas tareas y el rol de cliente para algunas otras tareas. Acá podemos ver un ejemplo en el cual podemos tener un servidor, la cual va enlazada por la red. Entonces, el cliente hace la solicitud al servidor, y así el servidor manda la respuesta, y así sucesivamente a los clientes que éste tenga. De acuerdo con la complejidad de la arquitectura utilizada, los sistemas cliente-servidor se clasifican en, acá esto es lo que yo les decía, se clasifican en arquitectura monolítica, arquitectura de 2 capas y arquitectura de 3 capas. Vamos a definir la primera, la cual es arquitectura monolítica. En esta configuración se pone de un microcomputador y un terminal. Este terminal se denomina como tonto, directamente conectados. Esta debemos tomar en cuenta que es la capa más básica. En este tipo de arquitectura encontramos en el que todas las partes involucradas se encuentran en un solo ordenador. Acá podemos tener un ejemplo en el cual tenemos acá el servidor y por supuesto la red conectada al cliente y al servidor, en el cual el cliente hace la petición y el servidor da la respuesta. Tenemos la arquitectura de 2 capas. El cliente se comunica directamente con un servidor de base de datos. Un primer modelo cliente-servidor de 2 capas comenzó a emerger con las aplicaciones desarrolladas para las redes LAN a finales de los 80 y a principios de los 90. Estas aplicaciones se basan en técnicas sencillas de compartición de archivos, es decir, que comparten los archivos. Inicialmente, en el modelo de 2 capas intervienen equipos que no tienen la característica de servidor de archivos en red y un cliente grueso inteligente, donde hace la mayor parte del procesamiento. En esta arquitectura de 2 capas podemos ver los ejemplos acá, en el cual tenemos al servidor y a los clientes conectados directamente. Es decir, tenemos un móvil conectado directamente, un escáner, un fax, una impresora, PDA, tablet. Son todos los que van directamente y no necesitan, qué sé yo, como de base de datos o algo que necesite terceros, por así decirlo. Entonces en este caso pues va directamente. Por lo que por eso vamos a tener 2 ejemplos de utilidad. Esto para que entiendan mejor lo que les quiero decir. En el primer ejemplo tenemos una estación de trabajo utilizada como cliente, el cual puede ejecutar una aplicación de interfaz de usuario que interroga a un servidor central de bases de datos. La número 2 podría ser el funcionamiento de un juego online. Si existen 2 servidores de juego, cuando un usuario lo descarga y el otro lo instala, o más bien el usuario lo descarga y él mismo lo instala en su computadora, pasa a ser un cliente. Si 3 personas juegan en un solo computador, existirían 2 servidores, un cliente y 3 usuarios. Si cada usuario instala el juego en su propio ordenador, existirían 2 servidores, 3 clientes y 3 usuarios. Prácticamente aquí lo que nos quiere decir es de que, en este caso, el computador es el que nos está ofreciendo el servicio, por así decirlo, el videojuego, el cual nosotros somos sus clientes, somos sus usuarios, por lo cual, si nosotros lo descargamos, le hacemos la petición. A la hora que ya lo tenemos descargado, ya nos lo muestra en pantalla, pues él nos da la respuesta. Entonces prácticamente así es como funciona esto. Entre las características principales que tenemos es que, primero, es el que inicia solicitudes o peticiones. Tiene por tanto un papel activo en la comunicación. Dispositivo maestro o amo. Número 2. Espera y recibe las respuestas del servidor. Número 3. Por lo general puede conectarse a varios servidores a la vez, como lo veíamos en el ejemplo anterior del videojuego online. Y el último, normalmente interactúa directamente con los usuarios finales
mediante una interfaz gráfica de usuario. Ahora tenemos las ventajas. Tenemos 3 de ellas. La primera es la centralización del control. Los accesos, recursos y la integridad de los datos son controlados por el servidor, de forma que un programa cliente defectuoso o no autorizado no puede dañar el sistema. Número 2. Escalabilidad. Se puede aumentar la capacidad de clientes y servidores por separado. Tecnologías. Existen algunas suficientemente desarrolladas, diseñadas para el paradigma DCS, que aseguran la seguridad de las transacciones, la amigabilidad de la interfaz y la facilidad de empleo. Pero también tenemos por otro lado las desventajas. Tenemos varias, por ejemplo, una sería que es difícilmente escalable. Número 2, número de conexiones reducida. Número 3, alta carga de la red. 4, la flexibilidad es restringida. Y número 5, la funcionalidad es limitada. Ahora bien, en esta parte ya tenemos entendido cómo es que funcionan las capas anteriores. Por lo que en esta ya vamos a definir cómo es que son las capas actuales. La tercera de estas capas, es decir, la que voy a describir ahorita, es en las capas que utilizamos frecuentemente. Estas ya vienen un poco más complejas, con lo cual tenemos un cliente, un servicio web y un servicio de base de datos. Les voy a poner también unos ejemplos en los cuales me van a entender mejor esta arquitectura, por el hecho de que es de las más usuales y de las más comunes de que ustedes pueden tener. Así que comenzamos definiendo la arquitectura de 3 capas. La arquitectura de 3 capas es un diseño reciente que introduce una capa intermedia en el proceso. Cada capa es un proceso separado y bien definido, corriendo en plataformas separadas. En la arquitectura tradicional de 3 capas se instala una interfaz de usuario en la computadora del usuario final, es decir, el cliente. La arquitectura basada en la web transforma la interfaz de búsqueda existente, el explorador de web, en la interfaz del usuario final. ¿Cómo podemos definir esto de una mejor manera? Vamos a ver. El cliente va a ser nuestro navegador, con lo cual el cliente realizará una petición, es decir, cuando nosotros escribimos X página, vamos a realizar una petición, con lo cual el servicio HTTP o HTTPS realizará como que ya la parte de la búsqueda, en lo cual nos va a dar una respuesta. Es decir, hagamos de cuenta que nosotros por nuestro navegador web escribimos Wikipedia, con lo cual nosotros estamos dando una petición, a lo que el HTTP o la www nos da una respuesta. Pero esto tiene algo que lleva detrás de eso. Recordemos que a la hora de subir nuestra página, por ejemplo un formulario, necesitamos una base de datos, con lo cual este servicio, a la misma vez que nosotros realizamos la petición, él se podría decir que realiza de nuevo una petición nueva, en el cual va a pedir a la base de datos, pues valga la redundancia, los datos, en el cual esta base de datos dará la respuesta, y así es como sucesivamente va como en cadena. Entonces la base de datos va a dar la respuesta al HTTP y el HTTP o la www nos dará la respuesta a nosotros, que es decir, el cliente, o se la dará al navegador. Los componentes encontrados son los siguientes, los principales son 3. Primero, el cliente, es decir, el equipo que solicita los recursos, equipado con una interfaz de usuario, generalmente un navegador web para la presentación. Número 2. El servicio de aplicaciones, también denominado software intermedio, cuya tarea es proporcionar los recursos solicitados, pero que requiere de otro servidor para hacerlo. El servidor de datos que proporciona al servidor de aplicaciones los datos que éste le solicitó. La arquitectura de las aplicaciones web suele presentar un esquema de 3 niveles. El primer nivel consiste en la capa de presentación que incluye no solo el navegador, sino también el servidor web, que es el responsable de presentar los datos en formato adecuado. La segunda capa el segundo nivel está referido habitualmente a algún tipo de programa o script. Y 3, finalmente, el tercer nivel proporciona al segundo los datos necesarios para su ejecución. Una aplicación web típica recogerá los datos del usuario, es decir, del primer nivel. Los enviará al servidor que ejecutará un programa segundo y tercer nivel, y cuyo resultado será formateado y presentado al usuario en el navegador. Primer nivel, otra vez. A esto es a lo que yo quería llegar, para que me entendieran la parte de cómo es que funcionaba esto, ya que el navegador pues hacía una solicitud a la www y la www llegaba a hacer la solicitud a la base de datos. Posteriormente la base de datos hacía una respuesta al HTTP y el HTTP nos hacía una respuesta a nosotros, o en este caso el navegador.
Las diferencias, o más bien las diferentes capas pueden ser las siguientes. Capa 1, cliente de aplicación, es decir, nuestro navegador web. Capa 2, servidor de aplicaciones, Apache, servidor Tomcat o Servlet. Y capa 3, servidor de datos, bases de datos o servidor SMTP. Acá tenemos dos ejemplos de utilidad. Número 1, así un applet de Java se carga en el navegador del cliente y se comunica con un servlet que corre en la máquina servidor, o bien accedemos a la base de datos a través de un formulario HTML. El servlet establece una conexión a la base de datos mediante JDBC. El número 2, servicio de correo electrónico, funcionamiento del correo. El correo electrónico o email es una forma de enviar mensajes entre ordenadores conectados a través de Internet, como la mayoría de los servicios de Internet. El correo se basa en la arquitectura cliente-servidor. Cuando alguien envía un correo, primero llega a su servidor de correo, que lo envía al servidor del destinatario, donde el mensaje queda almacenado en el buzón del destinatario. Cuando el destinatario se conecte al servidor, este le enviará todos sus mensajes pendientes. Por esto, da igual el que el destinatario esté conectado o no a Internet en el momento que se envía un mensaje. Ahora tenemos sus características. Número 1. Centraliza la gestión de reglas del negocio en un único lugar. No se duplica en cada aplicación. Número 2. Los clientes piden o envían información a esta aplicación centralizada, no al gestor de base de datos en el servidor. Y número 3. Esta aplicación centralizada que conforma una nueva capa dentro de un sistema cliente-servidor se conoce como capa intermedia o middle tier. Ahora tenemos las ventajas. Un mayor grado de flexibilidad. Número 2. Mayor seguridad, ya que la seguridad se puede definir independientemente para cada servicio y en cada nivel. Mejor rendimiento, ya que las tareas se comparten entre los servidores. Ahora bien, tenemos las desventajas. Número 1. Puede incrementar el tráfico en la red, cuando muchos clientes envían peticiones a un solo servidor, por lo que evidentemente se requieren varios servidores para que no haya este tipo de problemas. Número 2. Requiere más balance de carga y tolerancia a las fallas. Y número 3. Los exploradores actuales no son todos iguales. Tomemos también en cuenta su conformación. Número 1. La capa de presentación. Esta es referente a la interacción entre el usuario y el software. Su principal responsabilidad es mostrar información al usuario, interpretar los comandos de este y realizar algunas validaciones simples de los datos ingresados. Capa de negocio. Es donde residen los programas que se ejecutan, se reciben las peticiones del usuario y se envían. Y número 3, que sería la última capa, capa de datos. Esta capa es la encargada de almacenar los datos del sistema y de los usuarios. Su función es almacenar y devolver datos a la capa de negocio. Esta capa es la única que puede acceder a los mismos datos de las respuestas tras el proceso. Esta es una ejemplificación gráfica, ya que pues acá tenemos la capa de presentación, que sería la primera capa. En la presentación de la interfaz llegan los navegadores web. Estos interpretan las peticiones del usuario y presentan los resultados al usuario. Es lo que ya les mencionaba. Si ustedes buscan X página, pues les va a mostrar evidentemente la página que están buscando. Sin embargo, para ello pues necesita el sistema hacer una búsqueda o un recorrido, por así decirlo. Con lo cual por eso es de que vienen las otras dos capas. Capa de proceso, presentación o control. La lógica de negocio. Este ya viene en juego el servicio web. Estos controlan la presentación, operaciones de la aplicación web e interactúan con los servidores de los datos. Y por último, la capa de datos. Esta serían los servidores de datos, servidores de base de datos, servidores de ficheros o servidores de correo, etc. Al ejemplo que quería de llegar por último, que esto ya va a ser lo último, es que en esta capa es la que actualmente utilizamos. Si tú vas a, qué sé yo, a loguearte en cualquier parte, algún restaurante o vas a pedir una comida en línea, te piden que llenes un formulario. Ese formulario está en tu página web o más bien en la página web de tu navegador. Entonces, para que esto te lo muestre, va al servidor web, es decir, el HTTP, y el HTTP hace una consulta, una petición a la base de datos. Esta base de datos ya le dice, ok, perfecto, ¿quiere los datos? Acá tiene los datos.
Por lo que ya el HTTP dice, ok, perfecto, ya tengo los datos, se las voy a mostrar al usuario. Y el usuario evidentemente eres tú, el que ya tiene mostrado todos los datos y todas las gráficas que tiene ahí. Entonces esta ha sido mi explicación, muchísimas gracias por tu atención, yo soy Alexis Varela y sabes que si tienes alguna duda me puedes estar escribiendo debajo en los comentarios. Como ya dije, yo soy Alexis Varela y nos vemos en un próximo video.